Gracias, Amilcar, Josly, a todos los que están conectados. Muchos amigos veo allí en la pantalla. Saludos para cada uno en particular. Y lo primero que quiero decir es felicitar a Amilcar y al equipo por incluir este tema. Un tema que tristemente, como yo he hablado, he enseñado y estoy escribiendo sobre el tema, está bastante omitido. De hecho, hablo de la gran omisión. Y antes de empezar a reflexionar, tengo acá, no sé si lo ves, una zapatilla, me la saqué, ahí está, va y viene, porque cuando hablo de este tema lo hago con mucha reverencia, con mucho respeto, eh, con mucho temor y con mucha conciencia de la limitación de hablar de algo que no es una realidad en este momento en mi vida, ni ha sido directamente en mi vida, pero que es una realidad que me ha tocado, me ha atravesado, que he podido verla, escucharla, eh, vivirla, conocerla de boca directa de muchos que la han vivido, y eso junto a la reflexión de la palabra me ha impactado y me ha atravesado. Y junto con quienes me han acompañado en estos 11 años de Ministerio de Conexión Oriental, visitando Medio Oriente y trabajando en contextos de refugiados, desplazados forzados, en campamentos, y en muchos otros lugares, y también conociendo la realidad de cristianos que viven restricciones en Medio Oriente y que nos han dicho, hablen por nosotros, no podemos hablar. La gente viene, se saca la foto y se olvida. Por favor, no nos olviden. La iglesia en el mundo no nos recuerda, no nos tiene en cuenta. No necesitamos comida y ropa, sino amistad y, me dice un pastor árabe, en su árabe inglés, koinonia, koinonia, comunión, amistad, compañerismo. Hace 2 años me volví a encontrar con él, nos conocemos hace 10 años. En 2015 lo invité a Argentina junto con otros 6 líderes de Medio Oriente, cuando hicimos la primera cumbre por los refugiados y perseguidos. Y después de 10 años me vuelve a decir, Daniel, seguí hablando por nosotros. La iglesia no nos tiene en cuenta. Gracias por venir y no olvidarte. De eso se trata, traer la voz de otros, amplificarla y ser un instrumento pequeño, limitado, humilde, pero muy dispuesto para que llegue a ustedes. Hace años atrás, en lo que fue para mí el mejor tiempo de estudio bíblico de mi vida, nos llevó cerca de 10 meses a estudiar el Sermón del Monte con un grupo casero, versículo por versículo. La reunión duraba hora, hora y algo, según nos habíamos propuesto, pero terminábamos hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche, 2 o 3 horas, y al otro día había que trabajar y levantarse temprano para seguir la vida diaria. Y de ese tiempo de impacto, del estudio de Sermón del Monte, claro, cuando llegás a las bienaventuranzas, seguramente leíste, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y luego hay dos y una extensión de una segunda bienaventuranza sobre el sufrimiento. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos. Y bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en ese tiempo de estudio del Sermón del Monte, llego a una librería cristiana, que por caridad voy a omitir. Y entonces empiezo a buscar material, porque estaba buscando todo lo que podía encontrar sobre el Sermón del Monte. Y encuentro un señalador, no tengo por ahí, pero no se mueve muy bien por la pantalla. Y entonces las bienaventuranzas, y dije, wow, voy a comprar las bienaventuranzas, el señalador con las bienaventuranzas, y lo voy a compartir y regalar a los que están estudiando. Entonces empiezo a leer, ¿no? Y leo la primera, los pobres en espíritu, la segunda, los que lloran, los que tienen hambre, ta, 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 y termina en la séptima, bienaventurados los pacificadores.
y doy vuelta al reverso y no sigue. Entonces voy a la persona que estaba en el mostrador y le digo, che, te faltan por lo menos dos o tres bienaventuranzas. No, dice, ¿cómo? Sí, te falta la 7, perdón, la 8 y la 9 y la extensión de la 9. Te faltan dos. Tres versículos de la bienaventuranza te faltan. No lo podía creer, porque justamente estaban omitidas los que padecen. Bienaventurados son cuando por mi causa son perseguidos. Entonces me llevó una larga reflexión, esto pasó hace muchos años, que continúo en esa reflexión, sobre si la omisión es por cuestión teológica o de marketing. ¿Y por qué lo omitimos? ¿No? ¿Por qué omitimos el tema de la persecución? Yo sí voy a compartir dos o tres cositas acá, Amílcar, así que sé que tengo la posibilidad de hacerlo en la pantalla. ¿Sí? Entonces, descubrir este tema de los cristianos perseguidos y el contexto de la persecución y la realidad de la persecución. En mi análisis sobre el tema, estas son las omisiones. ¿Dónde el tema de la persecución está omitido? Y si ustedes están viendo la pantalla, si me haces con el dedo, Amílcar, si la pantalla se está viendo bien, perfecto. En mi proceso de reflexión, que sigue abierto, como les digo, está omitido en los modelos, libros y materiales de liderazgo. Está omitido en los modelos de iglesia, sobre todo de iglesias que crecen. Está omitido en las canciones y en la alabanza. Está omitido en la enseñanza y en la predicación. Está omitido en la literatura. Es muy difícil encontrar libros que hablen de este tema. De hecho, hay dos o tres libros y generalmente están en el fondo. Cuando uno iba a la librería, casi era una misión imposible encontrarlo. Está omitido en la formación teológica y ministerial. No he encontrado institutos bíblicos o seminarios que tengan una materia seria, profunda sobre teología del sufrimiento, el martirio y la persecución. Está omitido en el concepto del reino, de lo cual tanto hablamos. Sin embargo, la Escritura dice, por muchas tribulaciones es necesario que entren al reino. Y sin embargo, nosotros lo omitimos. Y la pregunta, ¿dónde más lo omitimos? A veces lo omitimos en el discipulado, lo omitimos en la misión y lo omitimos en nuestra propia vida. Es una omisión que debe ser corregida y por eso felicito la iniciativa de hacer esta clase enfocándonos en un tema que no debe ni puede seguir siendo omitido. Cuando me puse a estudiar entonces en el Nuevo Testamento esta realidad, me encontré con una gran sorpresa. Me encontré que en el Nuevo Testamento hay 136 palabras que expresan el tema del sufrimiento. 136 palabras. Y cuando encontramos los verbos o las desinencias de los verbos, esas 136 palabras aparecen 407 veces, 407 ocasiones en 27 libros. ¿Cómo no lo hemos leído? ¿Cómo se nos pasó por alto? Porque lo omitimos. Entonces yo tengo aquí un abecedario, desde la A hasta la Z, con algunas omisiones, por ejemplo la W, por supuesto que no existe en el calendario griego ni hebreo, y algunas otras, pero tengo la A de aborrecer, de abrumados, acechanza, acusación, aflicción, afrenta, apedreamiento, aserrados, asolados, atados. Tengo la C de cadenas, calumnia, cárcel, castigo, clamor, conflicto. Tengo la D de debilidad, decapitación, derramado, desechado, despojado, desnudo, derribado, difamado, dolor. Tengo la E de escoria, estorbado, expulsado, en apuros, en ayudos, entregados. Tengo la F de forzados a blasfemar. Tengo la G de guerra. Tengo la H de hasta la persecución, hasta la muerte. Tengo la I de impedido. Tengo la L de lágrimas, de lucha y de llanto. Tengo la M de maldecidos, maltratados, muertos. Tengo la N de necesidades. Tengo la O de oposición. Tengo la P de padecer. Tengo la P de peligro, de perplejidad, de persecución, de prueba, de prender, de preso, de prisiones. Tengo la S de sangre, la sangre de los santos, la sangre de los mártires, la sangre de sus siervos, la sangre de luchar hasta la sangre. Tengo la S de sentenciados, la S de sufrimiento. Tengo la T de temor, de tribulaciones. Tengo la B y tengo tantas otras más. No lo hemos visto todavía. ¿Qué nos ha pasado, vida?
que últimamente estamos omitiendo muy seriamente. ¿Por qué? Entonces, si no está omitido, y mira, al reflexionar sobre esto y al ver en el Antiguo Testamento, estudié 19 ocasiones donde aparece el sufrimiento. El primero, Abel, asesinado por Caín. Y de ahí arrancamos a través de toda la historia del Antiguo Testamento y vamos hasta los últimos profetas, a través de todo el Antiguo Testamento. Y luego cuando venimos al Nuevo Testamento encuentro 14 instancias distintas. Me encantaría pasar tiempo y de hecho si esta es una masterclass, en realidad es parte de toda una serie de clases sobre este tema, analizando lo que propongo, analizar qué es la teología del sufrimiento y aplicarla a la realidad que nos toca vivir. Entonces, en la actualidad, esta enseñanza y reflexión sobre el sufrimiento, la persecución, está siendo omitida. Y se expresa, como ya lo dije, en muchas de estas maneras que hemos mencionado. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y sin embargo también lo omitimos en nuestra lectura. Está en el libro de los Hechos de forma constante, como aquellos que lo han venido estudiando, seguro que lo han descubierto, y si no les animo a hacer una nueva lectura de Hechos, mirando específicamente el tema del sufrimiento con todas sus variantes para descubrirlo en ese libro. El modelo de Jesús como el siervo sufriente prometido y anunciado previamente en Isaías. Ahora, como la gente no vive en muchas partes del mundo, sobre todo de esta parte del hemisferio, o en algunos países por lo menos, una persecución literal, no siempre tenemos la capacidad de comprenderla. Y por eso a veces caemos en espiritualizar los textos. Lo atribuimos a la actividad demoníaca, a la falta de fe, a la consecuencia del pecado. Lo limitamos a lo psicológico, lo relegamos al pasado o lo ponemos en algún tiempo futuro del cual la gracia de Dios nos va a liberar porque la gran tribulación va a ser para otro. Pero del presente, de la realidad del sufrimiento, ni hablar. Es importante que recordemos que vivimos en lo que llaman los teólogos el entretiempo, ¿no? Entre la primera venida de Jesús y su regreso. Y la característica que Jesús habló de este tiempo, sin duda, tiene que ver con el sufrimiento, la dificultad, etcétera, etcétera. Déjame mencionarte 5 razones por las que tenemos que pensar en esto. Y luego contarte qué se entiende por sufrimiento y persecución y finalmente conectarte con algunas realidades actuales. Yo veo una razón pedagógica por la cual tenemos que hablar de esto. Necesitamos enseñar y educar a la iglesia sobre la realidad del sufrimiento y la persecución, la razón pedagógica. La segunda, la razón exegética. No podemos seguir leyendo y estudiando las Escrituras sin enseñar todo el consejo de Dios, como Pablo lo dice claramente en el libro de los Hechos también, y el consejo de Dios también requiere que enseñemos este tema de la persecución, la razón exegética. La tercera es una razón misional, porque el sufrimiento, el martirio, es parte del llamado del discípulo, de la misión de la iglesia, y parte de una realidad que hoy ataca, padecen, influye en la vida de aproximadamente 370 millones de personas que sufren directamente persecución, o uno de cada 4 o 5 países donde los distintos niveles de persecución que en un momento voy a mencionar se viven de forma diaria. Sí que hay una razón misional, porque no podemos pensar en la misión transcultural sin pensar en el sufrimiento, la posible persecución del que va y de los que están allá. La cuarta es una razón solidaria, porque nos identificamos, tenemos empatía, tenemos compasión, somos parte de una misma iglesia. No hay una iglesia que celebra y otra iglesia pobre, olvidada, que sufre. Somos una iglesia, hay una razón solidaria o de comunidad. Y la quinta razón es la razón doxológica. El fin último de todo lo que pasa es que Dios sea glorificado. Este es el principio detrás de todo lo que Él hizo y de todo lo que Él hace. Por eso tenemos que hablar de esto y por eso este tiempo para pensar juntos. Eh, ¿Qué se entiende por persecución? Algunas definiciones fundacionales. Acá tienen delante de ustedes la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, artículos 18 y 19, que son la base de nuestra Constitución, de los documentos que tienen
estatuto constitucional también en Argentina, y cuya declaración ha sido firmada por la gran parte de los países que conforman Naciones Unidas, aunque muchos de estos países, claro, olímpicamente la niegan en sus acciones. Dice esta declaración, en el artículo 18, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión, su creencia, individual y colectivamente, en público o en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y el artículo 19 expande un poco más todavía esta definición. Esta es una realidad que es un marco jurídico internacional sobre el cual nos basamos muchas veces para ir a hacer reclamos a países que han firmado esta declaración y sin embargo tienen a una parte de su población por causa de su religión perseguida, restringida, limitada y a veces también detenida o aún peor. Ahora, desde el contexto cristiano, ¿qué entendemos persecución? Entendemos persecución en un sentido amplio. Incluye, por ejemplo, impedimentos para reunirse, poseer o construir edificios. Hasta hace muy poco, para poder renovar un templo en Egipto, para poder comprar o vender, tenía que tenerse el permiso expreso del presidente del país. Muchos países, por ejemplo, está ocurriendo en Argelia, los templos son propiedad del Estado por más que lo tiene una asociación que está reconocida por el gobierno. Esto está pasando en Argelia, aún en estos momentos. Y el gobierno ha comenzado a cerrar templos sin ningún aviso, así que van los hermanos ahí, se encuentran que los templos están cerrados, y un grupo de pastores argentinos, muy valientemente, porque hablar de estos temas no es como cortar una calle en Colombia o en Buenos Aires y levantarse con un cartel. Hay que tener valentía y estar listo a lo que viene como consecuencia cuando se hace público. Han salido a hablar de esta realidad y lo han compartido abiertamente. Así que impedimentos para reunirse, poseer, construir edificios o tener literatura, imprimir literatura o distribuir literatura. Puede tener que ver con leyes o costumbres que causan discriminación o separación social, política o económica por razones de religión. Me encantaría que conozcas a Gina. Gina es una joven egipcia, copta. Gina ha sido nuestra intérprete cuando vamos a Egipto. La gran pasión y el gran sueño de Gina es estudiar castellano para poder ser una profesora de castellano. Pero la única universidad donde ella puede estudiar, y la más grande, la mayor de todo el Medio Oriente, está en el Cairo y es una universidad musulmana. Para estudiar ahí hay que ser musulmán. Y por supuesto ella no puede estudiar porque en su documento, como la gran mayoría de los países del Medio Oriente y Norte de África, está la afiliación religiosa. Y si no, por el nombre y el apellido ya te tienen. Ella como cristiana no puede estudiar. Por lo tanto, el sueño de Gina jamás se podrá cumplir. Esto es un caso de discriminación por causa de su religión que le impide, por ejemplo, educarse. Puede llevar a la privación de distintas maneras, tortura física, psicológica, distintos grados de maltrato, encarcelamiento y aún la muerte, en lo que entramos ya en el tema del martirio como extremo. Entonces, cuando hablamos de persecución, no solamente estamos hablando de martirio, que es la expresión final de la persecución, dar la vida por causa de Jesús, sino de un abanico o de un semáforo, digamos así, que va desde un color muy verde hasta un color rojo intenso que se hace negro. Distintas organizaciones que están trabajando a favor de los cristianos perseguidos definen la persecución de distintas maneras y entonces pueden tener un enfoque diferente. Por ejemplo, para algunos tiene que ver solamente con el martirio, para otros tiene que ver con grados físicos de persecución. Yo no me quiero meter en todo este detalle, estoy tratando de ser abarcativo e inclusivo en las definiciones que comparto con ustedes. Una segunda definición es todo acto ilegal, ilegítimo o reprensible cometido o permitido por un Estado o gobierno o realizado bajo su autoridad con la intención de oprimir o perjudicar a parte de sus ciudadanos sobre la base de una idea o creencia. Esta es una definición que propone esta asociación de la cual soy parte, Middle East Concern, que trabaja velando por la defensoría de cristianos en Medio Oriente que sufren persecución, el apoyo a las familias que quedan vulnerables cuando el padre o últimamente el padre y la madre son encarcelados y los hijos por la ley islámica son puestos bajo
la tutoría de una familia islámica, aun cuando ellos sean cristianos, para educarles en su fe. Por lo tanto, antes generalmente se tomaba al marido y ahora la política de algunos países es apresar tanto al hombre como a la mujer. Dicho sea de paso, el tema de la violencia contra la mujer y contra la niñez también se ve de forma superlativa en un contexto de persecución. Sigue lamentablemente siendo los dos grupos más vulnerables también en este tema, mujeres y menores de edad. Otra institución muy reconocida a nivel europeo sobre esto dice, la persecución es una acción injusta cometida contra una persona o contra un grupo de creyentes que profesan una determinada religión o visión del mundo. Puede provenir de políticas opresivas, genocidio. Mencionó Amílcar el genocidio armenio. En el imperio turco, el antecesor de Turquía, los turcos jamás lo reconocieron, Turquía tampoco lo reconoció, masacraron a 1 millón de armenios y cambió la demografía cristiana para siempre de ese país. En aquel momento había un 10% de presencia cristiana, hoy hay menos del 0,01% en ese mismo país. Así que hablamos de prácticas opresivas, como puede ser el genocidio, la discriminación, etcétera. La persecución religiosa no tiene como móvil principal factores económicos ni de etnicidad ni de género, aunque estos pueden intervenir. Muchas veces de forma visible, para el discurso político, es una cuestión ideológica, es por una cuestión de género. Lo que está de fondo es una cuestión de religión, de fondo. Y es así, y es exactamente ahí donde como cristianos nos interesa hacerlo puntual. Una salvedad importante. Si bien a nivel mundial el grupo que más recibe persecución es el cristiano de distintos tipos, formas y colores. No olvidemos que no es exclusivamente un tema que le pasa a los cristianos. También el Islam persigue a minorías que no son de acuerdo a la ortodoxia islámica. Lo vimos, por ejemplo, en ISIS. Por ejemplo, un estado budista como Myanmar, antiguamente Burma o Birmania, persigue a una minoría étnica musulmana, los Rohingya, y cientos de miles fueron expulsados o huyeron del país debido a esa persecución que los ha arrasado y aún peor, los considera apátridas, o sea que son perseguidos, musulmanes perseguidos y apátridas, no tienen documentación ni manera alguna de poder salir del lugar donde están ahora en Bangladesh. Han ido de lo malo a lo peor y ahora están tratando de abordar barcazas para ir a algunas islas porque aún la situación en Bangladesh es invivible. Y por supuesto tenemos temas como por ejemplo en China, donde el gobierno chino en virtud de mm, este proceso de sinización o de chinización del país, de nacionalismo a ultranza chino, no solamente persigue a la minoría cristiana, sino que principalmente está atacando en el oeste a las minorías musulmanas. Campos de reeducación, asesinatos, y hay de hecho un genocidio silencioso con las minorías musulmanas en el oeste de China. Pero por supuesto, ¿quién va a decirle algo a un campo y a un mercado como el chino, verdad? Así que, si bien estas realidades están entrecruzadas, no obstante, mayoritariamente se reconoce la persecución a los cristianos. Una cosa sobre el tema. Motivo primario de esta persecución. Nosotros creemos que la fuente de persecución finalmente tiene que ver con la hostilidad y el odio del diablo y sus huestes contra Dios y contra todo aquel que sigue a Jesús. Aborrecernos, buscar inutilizarnos, destruirnos, ha sido siempre la estrategia eh, que le ha dado frutos y de hecho es poco creativo. Satanás sigue usando las mismas herramientas y le han dado muy buen resultado. ¿Para qué cambiarlas si han funcionado tan bien? Pero cuando miramos los aspectos visibles de la persecución, los secundarios, el primario es el antagonismo y el odio del diablo contra Jesús y contra su iglesia. Pero podemos hablar entonces de motivos secundarios. Hay cuatro principales. Extremismo religioso, el extremismo budista, el extremismo hindú, el extremismo musulmán. Hace varios años atrás, una familia
el papá con tres de sus hijos volvían a la aldea para reencontrarse con su esposa y parte de la familia. Habían estado trabajando con leprosarios en la India por más de 20 años, haciendo una tarea tremenda. Una horda extremista hindú los reconoció como cristianos y prendieron fuego a la camioneta y murieron quemados. La esposa salió en los medios de comunicación de India diciendo que como cristianos ellos amaban a las personas, las perdonaban y que buscaban que ellos también reconocieran el perdón de Jesús y fue un gran impacto. Ahí tenemos una expresión del eh, hinduismo extremista hacia los cristianos. Hace varios años atrás en India, grupos hindúes extremistas comenzaron a perseguir y a arrasar aldeas musulmanas. Ustedes saben que hay más de 120 millones de musulmanes en India, conformando uno de los grupos mayoritarios fuera de un país musulmán. O sea, India tiene la mayor cantidad de musulmanes fuera de un país musulmán desde todo el mundo. Y los musulmanes comenzaron a buscar ayuda y el Concilio Nacional de toda la India, que reúne a todos los evangélicos de la India, fue el primer grupo que salió a hablar, a hacer rallies, a defenderlos, a ir a los medios de comunicación y a poner la cara a favor de ellos para que no fueran perseguidos. Así que los extremismos religiosos están presentes en casi todas las versiones de la religión. Y tenemos que decir que lamentablemente, si me permiten decirlo, aunque no sea políticamente correcto, también tenemos un extremismo religioso cristiano en algunos contextos que habrá que mirar y analizar. Regímenes totalitarios, nacionalismo religioso, como ya expresé, el hindú, el chino, el ruso, etcétera, y la intolerancia secular, que es una expresión de la persecución que sobre todo se da en Europa, en América del Norte y en muchos lugares de América Latina de diferentes maneras. Esta intolerancia secular que se ve en aspectos de discriminación, restricciones, etcétera, etcétera. También en nuestro propio contexto. ¿Quiénes son los impulsores de la persecución? ¿Quién lleva adelante la persecución? Primero, el Estado, ya sea de forma directa o indirecta. Puede ser en su versión nacional o estatal o aún comunitaria o local. Grupos radicales, como ya hemos hablado, por ejemplo, Boko Haram en Nigeria, o desprendimientos de grupos como ISIS y sus proxies o aliados en distintos lugares, Al-Sham y otros grupos con distintos nombres. La propia comunidad. El contexto cultural, sobre todo de Medio Oriente, también de África, es un contexto cultural de vergüenza y honra. Así que cuando la comunidad, perdón, cuando una persona o una familia es deshonrada, es humillada públicamente, la cultura y la religión requiere que se enmiende esa vergüenza y muchas veces la violencia, la expulsión y en algún caso la muerte pueden provenir de la comunidad o aún de la propia familia en algunos contextos. La propia familia del convertido. Y por supuesto de otros grupos religiosos. Lamentablemente en el contexto de América Latina tenemos situaciones de persecución en zonas rurales de México a manos de grupos católicos muy extremistas y muy del siglo pasado del Concilio de Trento. Parece que nunca leyeron el Vaticano I y II, ¿no? Quedaron allá hace 2 siglos atrás. Así que eso también ocurre. Y, por ejemplo, en Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa es un instrumento también de limitación y restricciones para las iglesias evangélicas que son minoría en Rusia. Así que otros grupos religiosos, a veces aún afines, pueden ser también impulsores de la persecución. Yo me puse a pensar qué pasó en el libro de los Hechos y qué pasa hoy, y a ver muchos paralelos. Entonces, en este cuadro comparativo que yo hice de hechos, no voy a entrar en detalles, pero yo pensé en fuentes de persecución, hechos y hoy, formas de persecución, en hechos y en hoy, geografía de la persecución, en hechos y hoy, ¿sí? Así conectar ambos temas y ver que aquello sigue siendo realidad hoy, como si quedaran dudas, ¿no? Hechos, fuentes de la persecución.
autoridades religiosas judías, el Sanedrín, autoridades civiles romanas, comerciantes afectados. ¿Se acuerdan lo que pasó en Éfeso, no? Cuando con el grupo que llevo a Medio Oriente fuimos a estudiar las 5 cartas de Apocalipsis, llegamos a la antigua ciudad de Éfeso. Y ahí estudiamos la carta de Éfeso y la carta de Apocalipsis, el mensaje de la iglesia a Éfeso, ¿no? Y sentados en el gran auditorio, veíamos a lo lejos donde estaba el mercado, donde se había armado todo ese conflicto tremendo, donde había sido liberada, perdón, donde el tema había sido la mujer, y se había armado un tremendo tema. Y como la multitud dice que fue al estadio y durante horas enteras, gritó a voz en cuello, grande es Diana de los Efesios. Lo sentado en esas bancas de piedra, de ese anfiteatro descomunal que sigue muy bien preservado, entre las mejores ruinas que hay en la zona, no pude menos que pensar sobre esta realidad. Y acá hubo una aparente situación, o sea, había un punto económico que produjo una persecución religiosa. Entonces, autoridades religiosas, autoridades civiles, comerciantes o intereses afectados, o multitudes manipuladas, decimos en Argentina, manijeadas o incitadas. Y sabemos que las multitudes son fácilmente llevadas a uno o a otro lugar. Son muy volubles, muy cambiantes. Y si no, lees los evangelios y mirás las multitudes y ya no necesitas hacer mucho más estudio que eso. Entonces, eso fue en hechos. Miramos hoy, regímenes totalitarios, Corea del Norte, extremismo religioso, Medio Oriente, nacionalismo religioso, India, Myanmar, crimen organizado o intereses que son afectados, América Latina. Situaciones de persecución se están dando en zonas rurales y selváticas de Colombia los últimos años. Y Colombia está bastante alto en el nivel de persecución, porque la predicación, la enseñanza y la presencia cristiana altera y perjudica los intereses económicos, sobre todo el narcotráfico. ¿Sí? Así que también eso es un motivo de persecución. Si bien no es directamente por la predicación del Evangelio, finalmente tiene una razón religiosa y de fe detrás, por el cambio, la transformación, la defensoría que hace esta gente de la gente pobre y la presencia cristiana en estos lugares. Fuentes de persecución en hechos y hoy. Formas de persecución en hechos. Obviamente no hago un detalle. Ustedes están estudiando o han estudiado el libro de los hechos, pero menciono algunos. Encarcelamiento, Pedro, Juan, Pablo. Azotes y tortura física, apedreamiento, expulsión de ciudades, confiscación de bienes. Hoy, asesinatos. Según el año pasado, los últimos estudios que tenemos, 4.998 cristianos fueron asesinados por causa de su fe en el mundo. Casi 5.000 cristianos, según la más reconocida entidad que estudia este tema y es reconocida a nivel internacional, que se llama Open Doors o Puertas Abiertas. 5.000 cristianos. Encarcelamiento y tortura, destrucción de iglesia, desplazamiento forzado o expulsión, lo que los convierte en desplazados y refugiados, y discriminación laboral y social. Eso fue las formas de persecución antes y ahora. Geografía. En el libro de los Hechos vemos que ocurre en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el Asia Menor, que es la Turquía actual, en Grecia y también en Roma. Hoy, ¿dónde lo vemos? Los principales 5 países. De los 50 países donde existe persecución de un grado moderado, leve, a intenso, muy intenso, extremo y súper extremo, solamente voy a mencionar los 5 primeros. Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea y Yemen. Y le siguen 45 países más. La geografía es mucho más extensa que en el libro de los Hechos. Motivos en el libro de los Hechos. Por la predicación del Evangelio, por el impacto que las sanidades y milagros ocasionaban en la gente, por la conversión de los gentiles, viene la persecución a manos de los judíos, por la oposición al sistema religioso establecido y por intereses políticos. Motivos hoy,
la conversión del Islam al cristianismo. Gente querida, si los cristianos, porque cuando pensamos en la geografía de la persecución de Medio Oriente, tenemos que pensar en tres realidades. Una realidad donde hay presencia cristiana histórica y permitida. Por ejemplo, Egipto tiene una presencia histórica que se llama coptos, que es una versión del catolicismo en Egipto, de muchos siglos. Es una isla en medio de toda la región. Por ejemplo, Jordania, por ejemplo, Líbano, que aún por constitución uno de los miembros del gobierno, presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara, tiene que ser cristiano. Uno musulmán, de una minoría musulmana, de una mayoría musulmana, y el tercero tiene que ser cristiano por constitución, porque Líbano es un estado confesional. Y así otras realidades. En estos países hay cristianos permitidos, históricamente permitidos en el lugar. Bien. Segunda realidad, donde la iglesia apenas está surgiendo, se está desarrollando. Caso, por ejemplo, Turquía y otros que podemos dar. Tercero, donde la presencia cristiana es mínima, donde no hay ninguna expresión física visible de cristianismo. Por ejemplo, caso Arabia Saudita. No hay templos cristianos en Arabia Saudita. Se reúnen principalmente en casas o de forma clandestina. Entonces hay tres realidades distintas. En el caso que haya posibilidad por historia o por tolerancia, como por ejemplo el caso de Jordania, donde hay presencia cristiana tolerada, permitida o históricamente establecida, no hay problema, mayores problemas, digamos así, en que estos cristianos vivan su fe dentro de ciertos límites. No se le puede hablar a un musulmán de ninguna manera, está prohibido, penado, etcétera, etcétera. El problema serio, urgente, crítico, es cuando un musulmán abraza la fe de Jesús. Ahí tenemos el, el centro, el epicentro de la persecución. Ahí tenemos el epicentro de la persecución. De hecho, no tenemos templos en ninguna parte del Medio Oriente, del norte de África, del Medio Oriente, formado por iglesias de convertidos del Islam. La presencia de cristianos convertidos del Islam es clandestina en todos estos países. Podemos encontrar alguno que se juega y se arriesga a entrar en un templo cristiano, que muchas veces son vigilados y supervisados por el Estado. Pero la absoluta, enorme, total mayoría no tiene una presencia visible en templos, sino se reúnen de forma clandestina. Y ahí es donde está la mayor y más difícil situación. Motivos hoy: conversión del Islam al cristianismo, actividades evangelísticas, reuniones cristianas y oposición a ideologías estatales, por ejemplo. Hace algunos años atrás hicimos una campaña a favor de un cristiano iraní, Samuel Kardahani, que había sido llevado a la cárcel por estos motivos: por reunirse, por hablar en la reunión en la lengua oficial, el persa o el farsi, y porque se escuchaba desde afuera lo que pasaba en ese lugar. O sea, él podría haberse reunido en secreto en una casa y hubiera sido detenido por reunirse clandestinamente en una casa, porque el gobierno iraní tampoco lo permite. Y quizás no le hubiera molestado si lo hubiera estado hablando en otro idioma, pero fue por hablar en el idioma de la gente. Imagínense que viene en Argentina, en América Latina, en el país donde estás, una restricción que dice: no se puede hablar en castellano, sí puedes predicar en arameo, puedes predicar en ruso, puedes predicar en alemán, no hay problema, pero no puedes hacerlo en el idioma del país. Y Samuel Nardacani tuvo varios años en la cárcel, la presión internacional logró que lo liberaran, y después de un año lo volvieron a encarcelar otra vez, porque se reunía y porque hablaba en el idioma. Y de hecho, hace muy poquito huyeron dos líderes cristianos de Irán, porque la policía entró a sus respectivos departamentos mientras ellos no estaban, y encontraron Biblias y literatura cristiana, lo cual está prohibido, y ellos huyeron, están en otro país ahora buscando protección.
Esos fueron algunos de los motivos antes y ahora. Respuesta de los creyentes. ¿Cómo los creyentes respondieron en el libro de los Hechos? Oraron, se gozaron en el sufrimiento, continuaron en la predicación y se dispersaron por todo el imperio. A ver, amigos, ustedes leyeron Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Bien, vamos, somos la iglesia de Hechos, somos la iglesia del Espíritu Santo. Poca misión y mucho espíritu, y no lo entiendo, pero bueno, somos la iglesia del Espíritu Santo y de Hechos 1:8. No siempre hemos leído la inversa, Hechos 8:1. Hechos 1:8, crecimiento por el Espíritu Santo. Hechos 8:1, crecimiento por la persecución. Y por la persecución, por causa de Esteban, se dispersan, se van a Jerusalén. No fue una estrategia evangelística misionera diciendo tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Fue el Señor permitiendo la persecución que los dispersó. Y de esa gente dispersada, lee el libro de los Hechos, salieron a predicar a quienes, a judíos. O sea, salieron de la estructura o de la geografía judía, pero seguían dentro de la estructura interna judía, le hablaban solamente a los judíos. Finalmente llegan a Antioquía unos que le hablan por primera vez a los gentiles en Antioquía, en Turquía, lejos de el origen en Jerusalén. Así que la dispersión tuvo una razón misionaria y evangelística detrás del movimiento increíble de la iglesia en el libro de los Hechos. Además, por supuesto, de la intención misional estratégica del apóstol Pablo a través de sus viajes misioneros. Pero me juego y firmo que cuando estudiaste Hechos, alguna vez has estudiado los viajes misioneros de Pablo, pero no los viajes indirectos, involuntarios que la persecución hizo que la iglesia tomara. Esos fueron algunos de los motivos y algunas de las respuestas. Hoy, la respuesta hoy, la iglesia sigue presente. Iglesias subterráneas o clandestinas, reuniones secretas, evangelización clandestina y creciente valentía para salir y darse a conocer. Todos nosotros creemos que está pasando mucho más y Dios está haciendo mucho más en estos países. Si los cristianos de estos países se animaran, y es muy fácil desde Argentina, desde Brasil, desde Perú, desde América Latina, sentados cómodos, tomando un café, diciendo los cristianos tienen que jugarse y arriesgarse y salir. Es muy fácil cuando la vida no está en juego, cuando tu familia, cuando tus posesiones, cuando tus estudios, cuando tu futuro no está en riesgo. Es muy fácil decirlo. Por eso necesitamos tener mucha humildad, mucha solidaridad, mucha sabiduría. Cuando a veces rápidamente sugerimos a otros que hagan algo, que están en una situación que nosotros ni vivimos ni jamás podemos entender. Pero está pasando. Yo te conté de Argelia. Hace algunos años atrás, un grupo de pastores jóvenes chinos se arriesgaron, se jugaron, hicieron una carta, pusieron sus nombres. ¿Por qué? Porque el gobierno chino empezó de vuelta la persecución, que había minorado en los últimos 20 o 30 años. Ahora empezó otra vez. Y te puedo contar del pastor Ezra. El pastor Ezra es pastor de una red, porque allá no hay denominaciones en China, hay redes de iglesias. Y algunas redes pueden tener miles y miles y miles de iglesias. El pastor Ezra era un pastor de una de estas redes. Empezaron una persecución, enviaban personas del gobierno a acosar a los miembros al lugar de trabajo, diciendo que lo van a despedir. Si no lo despiden, esa persona no deja de congregarse, lo van a despedir y apretando a sus empleadores. Empezaron a vivir un montón de cosas. Lo último que detonó todo fue cuando el gobierno quiso poner cámaras dentro del templo para monitorear lo que el pastor Ezra predicaba. Y él dijo, de ninguna manera. Le cerraron el templo, la iglesia volvió a la clandestinidad y él sigue siendo una influencia de otras maneras, ya no posible estando en el templo. Pero un grupo de pastores, unos 40, 50 pastores, firmaron una carta y le dijeron, nosotros no vamos a volver a la clandestinidad, vamos a seguir reuniéndonos. Y te puedo asegurar que escribir eso y poner tu nombre en China no es lo mismo que hacerlo en alguno de nuestros países democráticos
con todas las falencias democráticas que podamos tener. Nos alienta y nos desafía también este compromiso y esta realidad. Te puedo contar de un pastor en Irak, perdón, en un momento de mucha persecución en Irak. Alquilaban autobuses, ómnibus, micros, camiones, le dicen en México, buses, como quiera llamarlo, y subían a la congregación en estos buses. Y los cultos eran arriba de los buses, que hacían recorridos y ahí cantaban, predicaban y levantaban la ofrenda. Y luego los volvían y los paraban y los dejaban en distintos lugares de la ciudad. No, la creatividad de la iglesia para seguir adelante a pesar de es apasionante. Estremecedora también. Alcance numérico. En helechos, pequeñas comunidades locales. Hubo un crecimiento gradual, explosivo en unos momentos, pero luego no vemos esa explosión y vemos que ese crecimiento ocurrió principalmente en las ciudades o centros urbanos. Hoy el alcance es mucho mayor. Ya te mencioné, hay hoy en el mundo cerca de 380 millones de cristianos que sufren persecución. Hay situaciones de persecución en 50 países en el mundo. Y se calcula que 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo enfrenta algún grado de persecución o de restricción a su fe. 1 de cada 7 en el mundo. Bueno, hay mucho más para hablarte de este comparativo y también de las diferencias. Déjame hablarte de algunas realidades críticas para este año 2025. Asia. Corea del Norte sigue siendo el país más represivo de todo el mundo en los últimos 20 años consecutivos. No sabemos de la presencia cristiana, se supone, pero no la sabemos fehacientemente. América Latina, Cuba, Nicaragua, México y Colombia están al tope de la lista de América Latina. Y en África, sobre todo la África subsahariana, sabemos que hay problemas en Egipto, sabemos que hay problemas en Túnez, sabemos que hay problemas de expulsión de obreros en Marruecos, pero el África al sur del Sahara, países como Mali, Democrática del Congo, Sudán, Burkina Faso, son algunos de los lugares de mayor persecución y como ya te mencioné, Eritrea y Somalia, entre otros. La tecnología que tanto nos ayuda y que tanto bien nos hace, también está siendo usada para el monitoreo de las actividades cristianas en línea. Los gobiernos monitorean a las personas que se conectan a páginas o a ministerios en línea como parte de una persecución digital. Hay legislación anticonversión y antiproselitismo. En los países musulmanes hay dos legislaciones que son como una espada sobre la cabeza de la gente. Una es la ley de apostasía, que dice que se puede condenar con encarcelamiento, confiscación de bienes, aún la muerte, la pena de muerte en algunos casos extremos, como Pakistán y otros, Arabia Saudita, a la persona que apostata de la fe, y por supuesto abrazar la fe cristiana se reconoce como apostasía al Islam. Y la ley antiblasfemia, todo aquel que habla de forma blasfema, insultante, peyorativa sobre el Islam, sobre el Corán o sobre su profeta, también está bajo el temor de esta restricción. Hace unos años atrás, Asia Bibi, una mujer pakistaní, fue falsamente denunciada por blasfemar del Islam, una mujer católica. Y después se comprobó que no fue cierto. Se armaron enormes convulsiones. Esto fue en Pakistán, una convulsión nacional. Uno de los ministros fue asesinado porque empezó a hablar que debían ser tolerantes con esa situación. Hubo otro ministro que tuvo que ser cambiado. Esta mujer, con grandes riesgos, finalmente fue llevada a otro país donde se la tiene bajo cuidado y protección anónima porque todavía su vida está en riesgo. Las leyes de conversión, antiproselitismo o de blasfemia están presentes y pueden ser usadas de forma inmediata en los países. Persecución económica, boicot, exclusión del mercado laboral o incapacidad para conseguir trabajo para los que son cristianos. Y violencia de género
con ataques específicos contra mujeres cristianas y forzadas a casarse con musulmanes cuando se descubre que son cristianas. Esa es otra forma de persecución de muchas mujeres cristianas en este contexto. Wow. Y recién empezamos. Recién empezamos. Una realidad que tenemos que acercar a nosotros. En Hechos, te voy a decir los capítulos. Mira, busca Hechos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 4, capítulo 16, capítulo 19, solamente para mencionarte algunos, para seguir haciendo esta conexión entre lo que pasó allá y lo que pasó acá. Y repaso. Causas de la persecución: religiosas, políticas, económicas, sociales, con un fondo motivados por el enojo, la hostilidad y el odio de Satanás y sus huestes y seguidores contra Jesús y contra la iglesia. Hay un dicho, y con esto voy cerrando, me parece que ya estamos en tiempo, ¿no, Yuri? Eh, Voy cerrando. Hay un dicho que Sí, sí, de uno de Dani. los padres, sí, gracias, Mica, de uno de los padres de la iglesia, eh, las- la, la sangre de los mártires es semilla, ¿no? Para la iglesia. A veces hemos tenido una mirada muy romántica de la persecución. Creemos que la persecución es el... Bueno, Dios nos libre de la persecución. Si entendemos lo que es la persecución, lejos estaríamos de pedir que viniera, ¿no? Pero parece que hay una gente que cree que la persecución es como la panacea para todos los problemas que tiene la iglesia, ¿no? Y nosotros hemos visto a través de la historia que la persecución extrema ocurrió antes y está ocurriendo ahora, está haciendo que la presencia cristiana desaparezca de algunos países. Ha pasado en Turquía, ha pasado en todo el norte de África, Marruecos, Túnez, está pasando hoy en los territorios palestinos, los cristianos que son una minoría abofeteados por Hamas, porque son cristianos aunque son árabes, y abofeteados por Israel, porque son árabes y palestinos, están entre dos fuegos y la iglesia cristiana en Palestina está desapareciendo. Está pasando en Irak y en otros países. La persecución a veces, ha hecho que la fe o la presencia cristiana casi desaparezca. Los países que hemos mencionado, a los cuales me gustaría otra vez recurrir: Corea del Norte, cristianismo completamente prohibido. Somalia, la conversión al cristianismo se considera delito capital y pena de muerte. Eritrea, las iglesias no ortodoxas están totalmente prohibidas. Arabia Saudita, prohibición total de toda manifestación, expresión visible o pública del cristianismo. Sudán, persecución sistemática de cristianos, bombardeos de aldeas cristianas. Hasta hemos escuchado de crucifixión de líderes cristianos en las montañas Nuba. Eh, ¿Qué hacemos frente a toda esta realidad? Bueno, orar es lo primero que hacemos. Termino, Amílcar, con esto y si hay algunas preguntas ahí las tratamos de ver. Oramos por estas realidades. Distinguir el sufrimiento por Cristo de otros sufrimientos. Sufrir por causa de Jesús, por causa de la fe, por causa del testimonio. Distinguirlo de otros sufrimientos. Comprender que es parte del tiempo en que nos toca vivir y Jesús alertó y dijo que esto es señal del entretiempo que iba a acompañar hasta su segunda venida. Estimular la reflexión sobre este tema, la lectura de la palabra y la reflexión bíblica. Evaluar el costo que significa enviar personas a un contexto de sufrimiento. La iglesia que envía y la familia que envía debe entender este contexto. Una vez una mamá de una obrera que mandábamos a un país de África
me dijo en el aeropuerto, y por supuesto la comprendí perfectamente, señalándome con el dedo. Dice, yo sé que si mi hija muere, ustedes no me van a traer el cuerpo. Nosotros le pedíamos a los obreros que salían que firmaran un documento diciendo que en caso de muerte era imposible repatriar el cuerpo, entonces que accedían a que su cuerpo fuese quemado y traer sus cenizas. Abrazar el sufrimiento como parte de nuestro propio discipulado, no sorprendernos, renegar, despotricar, amargarnos, sino reconocer que es parte del llamado a ser discípulo. Expresar solidaridad, identificarnos con los que sufren, buscar maneras de apoyarlos, hacer defensoría a favor de ellos. Evaluar si las estrategias y métodos que usamos para la evangelización, por ignorancia y desconocimiento del contexto, pueden generar hostilidad. No el mensaje que damos, sino la forma en que lo presentamos. Y por eso necesitamos ser sabios y discernir la forma de hacerlo. Evitar la polémica absurda que genera descontento, hostilidad, enojo, rencor y violencia. Cuando nosotros vamos a Medio Oriente, ahora vamos a llevar 3 equipos a Medio Oriente en octubre. Todos los años llevamos equipos a Medio Oriente. Espero que cada uno de ustedes nos pueda acompañar el año que viene. Nos preparamos durante un montón de tiempo, de hecho 8 o 9 meses de preparación, para saber cómo trabajar, cómo servir y cómo ir a colaborar y no a perjudicar a quienes nos reciben. Recordar que el peso de la amenaza y el temor y la intimidación a veces logran más que el propio sufrimiento. Hay muchos de estos creyentes que viven bajo el temor y la intimidación, aunque no han vivido encarcelamientos o detenciones. Ah, y hay tantas otras cosas más que podemos hacer. Termino con esto. Estaba en un país de Medio Oriente, después de un estudio bíblico en un hogar. Me pregunta el pastor, ¿y cómo es la situación, Daniel, en tu país? Le digo, mirá, tenemos persecución, no tenemos, perdón, tenemos libertad. Tenemos libertad para predicar en las plazas, en las calles, en la televisión, en la radio, en los colectivos, en los trenes. El tipo iba abriendo los ojos cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Después que le di toda la lista, le dije, ¿y sabes qué? No estamos haciendo uso de toda esa libertad que tenemos. Le cayó la mandíbula, ¿no? Una manera concreta es hacer uso pleno de la libertad que nosotros tenemos y que ellos no pueden tener. Y recordar a los que no tienen fe, perdón, a los que tienen fe pero no tienen libertad. Recordarlos, nosotros que tenemos fe y libertad. Y dejar de omitirlos y hacer algo. Muchas gracias por este tiempo, amiga.